Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Las cuestiones institucionales, las rarezas institucionales de la Argentina, siguen estando ahí, ocupando páginas y páginas de los diarios ya por demasiado tiempo. Ahora tenemos hoy otra novedad. Finalmente, el juez federal Luis Rodríguez decidió indagar a Julio De Vido, a Roberto Barata, su mano derecha, en cuestiones de infraestructura, sobre todo en cuestiones energéticas, después de haberse tomado muchísimo tiempo, aparentemente pensando que no había ninguna necesidad de preguntarse por qué, como se había preguntado el fiscal Carlos Stornelli, este equipo del Ministerio de Planificación, junto con la Dirección de Yacimientos de Río Turbio, un yacimiento minero en la Patagonia, en Santa Cruz, habían destinado 26.000 millones de pesos a obras de infraestructura que nunca se chequearon, muchas de ellas no se realizaron, y ese monto además se fue fragmentando de tal manera que permitía, a través de fundaciones que tampoco fueron auditadas, adjudicar los trabajos de manera directa, sin licitación. Todo esto es una enorme malversación que tiene que ver además con un proyecto minero que no funcionó porque no había tren que llevara el carbón a donde había que llevarlo, porque no había conexión con el sistema eléctrico, porque las usinas que primero se hicieron para que funcionara a gas finalmente no funcionaron, más allá de los 26.000 millones de pesos que parte de ellos se perdieron misteriosamente en este pasamanos de las fundaciones. Todo esto significó una especie de proyecto surrealista que sigue teniendo a esa mina prácticamente sin actividad con costos altísimos. El fiscal Stornelli pidió que se investigue a De Vido y a Barata, se pidió inclusive el desafuero, o se le pidió que detenga a De Vido, lo cual implicaba el desafuero de De Vido en la Cámara de Diputados. El juez Rodríguez no hizo nada y solo ahora lo hace. ¿Por qué? Porque la Cámara Federal, en un fallo en el que coinciden dos camaristas y uno le da la razón al juez, el camarista Fara, le dice: usted para investigar la corrupción debe seguir este protocolo, y le explica la Cámara Federal al juez de primera instancia cómo se investiga un caso de corrupción. Es un fallo magnífico, sobre todo porque parece llegar un poco tarde, porque la justicia argentina está investigando sin demasiados resultados casos de corrupción desde hace décadas, y especialmente en los últimos 5 años, y especialmente en el último año, sin que haya demasiadas novedades. Pero entre otras cosas le dice: usted tiene que ver cómo se fragmentan esos contratos, revisar los contratos, y no solamente atenerse a las responsabilidades administrativas en las cuales pueden estar ocultas las intencionalidades y los entramados políticos. Tiene que mirar también esto último. Bueno, ahora el juez Rodríguez arranca. Habrá que ver en el camino cuánta prueba se perdió, cuántas combinaciones habrá habido entre los interesados para ir a declarar con un discurso más organizado y que los resultados de la investigación lleguen más tarde o no lleguen nunca. Es un caso de muchísimos casos que implican un problema de carácter general que tiene la Argentina, que es una enorme falta de transparencia y un funcionamiento de la institucionalidad que podríamos por lo menos decir rarísimo. Y si no, miremos ahora lo que está pasando con el caso de la desaparición de Santiago Maldonado. Está llena de rarezas. La última rareza es que ahora se está inspeccionando el río en la presunción de que ahora sí habría tenido algo que ver la gendarmería, habrían tenido que ver algo los gendarmes en la desaparición de Maldonado. Aparentemente Maldonado estaba huyendo con los demás manifestantes de ese piquete o de ese corte de ruta que la gendarmería disolvió aquel 1 de agosto y bueno, tardó en cruzar el río, lo agarraron unos gendarmes, dicen que eran 7 gendarmes, pero en realidad
divididos en grupos de a 3. Uno que decía que nunca había tocado el agua, aparentemente ahora le gritó a su jefe, me voy a sacar la ropa y cruzo el río. Digamos, versiones muy encontradas que indicarían que a Maldonado aparentemente lo golpearon, se desvaneció, se lo llevó el río. Es curioso que durante prácticamente un mes los mapuches de la zona se negaban a que se inspeccione el río, porque aparentemente es un río sagrado. Pero lo más curioso es que el juez federal de Esquel hiciera lugar a ese planteo o a esa restricción y le concediera de facto a los mapuches una especie de jurisdicción por la cual ellos están en una pelea escatológica, milenaria. Bueno, consiguieron mucho más rápido de lo que pensaban que un juez federal diga, bueno, si ustedes dicen que este río es sagrado y no se puede inspeccionar, no lo inspeccionamos. Un mes después, con muchísima más dificultad, con muchísima más probabilidad de que la prueba se haya escapado y de que no esté del todo claro dónde fueron los presuntos restos de Maldonado, si es que fue maltratado de esa manera, hoy se hace la investigación del río que se va a seguir haciendo porque hasta ahora dio resultado negativo. No es la única rareza que se agrega a que el mismo juez decidió que como los mapuches no lo dejan entrar en el escenario de los hechos, tampoco se inspecciona ese escenario y no podemos saber, por ejemplo, si, como dicen algunos mapuches, y niega la gendarmería, hubo una criminal balacera ese día cerca de Esquel. Ahora apareció una rareza más inquietante. Un ingeniero experto en telecomunicaciones que ha actuado en los medios durante muchos años, es bastante conocido en la escena mediática, Ariel Garbars, es profesor de la Universidad Tecnológica Nacional, acaba de decir que él inspeccionó las redes telefónicas, inspeccionó las comunicaciones de uno de los 3 teléfonos que tenía Maldonado, un teléfono inteligente que le habían dado en Chile, y que aparentemente de esa inspección, que obviamente está ligada a la inspección de 2 antenas que hay en la zona, que son 2 antenas de la red de transmisión de datos de celulares, se demostraría que el teléfono de Maldonado estuvo activado durante más o menos 20 segundos del lado argentino, cerca de Esquel, el 2 de agosto. Es decir, al día siguiente de que Maldonado desapareciera después de ese enfrentamiento con la gendarmería. ¿Qué es lo que tiene de raro esto? Que el ingeniero Garbars dice, yo me presento ante el juzgado porque estoy realizando esta investigación a pedido de 2 organizaciones de derechos humanos, la Asamblea de Derechos Humanos y la Comisión de la Memoria de Chubut. Pero el juez, se queja Garbars, no quiere aceptarme las pruebas que traigo y no me quiere tomar como perito de parte, como perito de la parte querellante que serían estas organizaciones de derechos humanos. ¿Qué es lo que tiene de raro esto? Que hasta donde sabemos, y por los dichos de Garbars, estaríamos ante organizaciones de derechos humanos que encargaron una operación de espionaje paralela a la causa judicial. Garbars dice, quiero ser tomado como perito de parte, pero hubo un peritaje que encargó el juez, de tal manera que una de las partes diga, quiero participar de ese peritaje, o estamos ante una operación de espionaje clandestino que el señor Garbars publica a través de los medios. Curiosamente nadie se lo pregunta, ni en los medios ni a Garbars. ¿Por qué esto es raro? Porque pone de manifiesto que si lo que dice Garbars es cierto, y lo dice hasta la mitad, porque no termina de decir dónde estaba con precisión el teléfono que se activa de Maldonado un día después de que Maldonado desapareciera, y Garbars dice que sabe dónde estaba, pero que no lo puede decir, porque no se lo puede decir al juez porque está fuera del expediente y el juez no lo acepta. Si esto fuera así, estaríamos ante una escandalosa molicie del propio magistrado, porque tenemos que preguntarnos si a un particular como Garbars, convocado por 2 ONG, le resulta tan fácil saber qué pasó con los teléfonos de Maldonado, tanto que lo sabe por una investigación paralela al Estado. ¿Cómo es que la justicia
Más de un mes después de que se produjeron los hechos, todavía no se le ocurrió hacer esa investigación, no solamente sobre los teléfonos de Maldonado para saber dónde Maldonado presuntamente estuvo o quién tenía su teléfono si es que él ya no estaba, sino sobre los teléfonos de los 47 gendarmes que están puestos bajo la lupa. Curiosamente, ninguno de esos gendarmes, a pesar de todas las versiones que empiezan a surgir ahora, está imputado en la causa. Digo curiosamente, ¿por qué? Porque durante un mes el gobierno, que en esta materia se manejó de muy mala manera, se aferró a una causa, se aferró a una hipótesis, que era la hipótesis de que en realidad Maldonado no había desaparecido el 1 de agosto, sino que había sido acuchillado presuntamente el 21 de julio. Después llegó el ADN de ese presunto acuchillado y la sangre no era de Maldonado. A partir de que se cae esta hipótesis, y no tanto por la movilización que hicieron las organizaciones de derechos humanos y la oposición, sino por la destrucción de esta hipótesis, empieza ahora el propio gobierno a decir lo que antes negaba, que podría estar la gendarmería metida en este problema. Todavía no se puso en disponibilidad ningún gendarme, ni siquiera el gendarme Méndez, jefe del escuadrón que mientras sucedían los hechos, él mismo admite que se había ausentado del escenario durante 2 horas y media, no sabemos muy bien para hacer qué. Se suman las irregularidades que van produciendo, entre uno de los efectos políticos, algo que justamente el gobierno, abrazado a cualquier hipótesis, menos alguna que rozara la gendarmería, quería evitar. Y es que se ponga en tela de juicio la idoneidad, la transparencia, la legalidad de los procedimientos de una fuerza de seguridad. Porque si el relato oficial, informal, extra causa, lo que el gobierno mismo va dejando trascender de sus propias investigaciones dentro de la gendarmería, que no sabemos si está en el expediente, deja traslucir, es que estamos ante un hecho inédito en la Argentina, que es que desaparezca una persona, no porque una banda lo hace desaparecer, aunque sea una banda de uniformados, sino que desaparece en un procedimiento legal hecho por una fuerza de seguridad, por decirlo brutalmente, por derecha, orgánicamente, y supuestamente bajo la inspección de un magistrado, que es el mismo juez Otranto que investiga. Esto sería verdaderamente grave y hubiera demandado que, si esto es así, el gobierno hubiera puesto en disponibilidad a los que estuvieron en ese acontecimiento, no en beneficio solamente de la investigación, en beneficio de ellos mismos, que ahora pueden estar, por la gran deficiencia de toda esta causa, manchados por la calumnia. Mientras tanto, sigue tardando y demorándose más de un mes el estudio de ADN que determinaría si en una camioneta de la gendarmería hubo o no restos humanos que pudieran ser de Maldonado, con lo cual, si eso se demuestra, caería también la hipótesis de que Maldonado quedó desmayado en un río y se lo llevó el agua. Habría sido transportado por gendarmes. Es una operación difícil de imaginar, porque cuánta gente se tiene que comprometer, siendo una operación legal, orgánica de la gendarmería, para ocultar a un moribundo o eventualmente un muerto o a un malherido, sin que pesen responsabilidades sobre aquellos que no tuvieron que ver con los hechos. Es decir, ¿cómo haría ese grupo de gendarmes para transformarse en una mafia de un momento a otro sin que ninguno dijera yo en esto no participo? Son incógnitas que se van agigantando a medida que pasa el tiempo y a medida que la justicia resulta ineficiente para dar algún tipo de explicación de lo que pasó. En este marco de vacío judicial, en esta inquietante ausencia de árbitro, que es lo que sucede en las sociedades cuando la justicia es deficiente, no solo prevalece, como decía Maquiavelo, la impunidad, sino también la calumnia. La política argentina se va radicalizando. El gobierno, ¿por qué se abrazó a la hipótesis de que Maldonado no había desaparecido el 1 de agosto, sino que había sido presuntamente acuchillado el 21 de julio? ¿Por qué supuso que la oposición kirchnerista, ligada a los movimientos de reivindicación mapuche y organizaciones de derechos humanos, le estaba plantando un
desaparecido que no había desaparecido, o que en todo caso lo hicieron desaparecer los mapuches. Esta teoría dominó al gobierno durante por lo menos un mes. Del otro lado, el kirchnerismo, las organizaciones de derechos humanos, probablemente la familia Maldonado, empiezan a suponer que esto no fue un accidente desgraciado, no fue un grupo de gendarmes que lo castigaron irresponsablemente, ilegalmente a Maldonado y lo convirtieron en víctima, sino que acá hubo un plan pensado desde la Casa de Gobierno para que haya prácticamente un desaparecido, de tal manera de advertir a todos aquellos que ofrezcan resistencia a los salvajes planes de ajuste que va a implementar Macri una vez que gane las elecciones, si es que las gana. Es decir, que estamos ante un desaparecido casi deliberadamente pensado por el gobierno para advertirle a aquellos que ofrezcan resistencia a su política económica por dónde va la cosa y que se cuiden. Esta radicalización ahora incluye otro elemento que lo aporta Elisa Carrió. Elisa Carrió acaba de decir que detrás de todas las críticas al gobierno operan los narcotraficantes que quieren voltear a Patricia Bullrich porque los enfrenta. Y dijo algo más. Yo ya de todo esto hablé porque hay una interna perniciosa dentro del Ministerio de Seguridad que tiene que ver con la Dirección de Política Criminal, nada menos con la investigación del narcotráfico. Y ahí había un señor Furlon, a quien yo ya denuncié, sigue diciendo Carrió, ligado a Eugenio Bursaco, que es nada menos que el viceministro de Seguridad. Quiere decir que está el propio oficialismo hablándonos de internas descontroladas dentro del Ministerio de Seguridad que se agregan a un problema objetivo. Y es que las fuerzas de seguridad están hoy afectadas en la Argentina por una enorme alteración de sus roles tradicionales. De hecho, la Policía Federal perdió el área metropolitana, que se municipalizó. La Gendarmería, que tiene como cometido el control de las fronteras, hoy está en las villas de emergencia, controlando lo que la policía de la provincia de Buenos Aires no puede controlar porque los intendentes de esas ciudades sospechan de ella por creer que es socia del delito. Es decir, estamos ante un problema que lo miramos a la luz de Maldonado, pero es un problema mucho más amplio, mucho más difícil de resolver y de más larga duración, hacia atrás y probablemente, lamentablemente, hacia adelante. Mientras tanto, esta radicalización, que hace que el gobierno piense que la oposición le quiso plantar un desaparecido y que la oposición piense que el gobierno está generando desapariciones para mandar un escarmiento preventivo por lo que pudiera venir. Hay un libro escrito por un americano, Ashby Turner, que se llama 30 días del poder. Ese libro narra los 30 días anteriores a la llegada de Hitler a la Cancillería. Ese libro, que está hecho sobre la base de documentación que afloró cuando cayó la Unión Soviética y se conocieron los archivos de la Unión Soviética sobre el nazismo, examina mucha documentación privada de los principales actores de la época, del presidente Hindenburg, del primer ministro Schlasser, del propio Hitler, y sostiene la siguiente tesis. Si uno mira la política alemana a comienzo de los 30, si uno mira las encuestas, era prácticamente imposible que Hitler llegara al poder. ¿Por qué llegó? Y la demostración del libro es casi matemática, por la documentación que ofrece. Llegó porque cada grupo tenía una hipótesis equivocada respecto de lo que estaba haciendo el otro grupo. Porque la falta de comunicación dentro de la dirigencia hizo que las estrategias se fueran endemoniando cada vez más, ya que cada facción presumía que la otra se estaba volviendo cada vez más agresiva. En esa radicalización, dice este trabajo de Ashby Turner sobre la llegada de Hitler al poder, se produjo lo que se produce habitualmente cuando las dirigencias se radicalizan y desaparece el diálogo, el caos.